Celebramos la misa correspondiente al jueves de la octava de Pascua y en esta Santa Misa rogamos por el eterno descanso de Mirta Isabel Álvarez. Señor, todos celebraron tu mano protectora, porque tu sabiduría abrió la boca de los mudos y soltó la lengua de los más pequeños. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, y que su gracia salvadora esté siempre con ustedes. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, confesemos nuestra necesidad de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que has congregado pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede a quienes han renacido en el bautismo una misma fe y una misma caridad en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, la gente, asombrada, acudió corriendo al pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver a la gente, les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué os extrañáis de esto? ¿Por qué nos miráis como si hubiéramos hecho andar a éste con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos. Como este que veis aquí y que conocéis, ha creído en su nombre le ha dado vigor. Su fe le ha restituido completamente la salud, a vista de todos vosotros. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, y vuestras autoridades lo mismo. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados, a ver si el Señor manda tiempos de consuelo y envía a Jesús, el Mesías, que os estaba destinado. Aunque tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal que Dios anunció por boca de los santos profetas antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios sacará de entre vosotros un profeta como yo. Escucharéis todo lo que os diga, y quien no escuche al profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel, todos los profetas anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con vuestros padres, cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será la bendición de todas las razas de la tierra. Dios resucitó a su siervo y os lo envía en primer lugar a vosotros, para que os traiga la bendición, si os apartáis de vuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Señor, nuestro Dios, admirable es tu nombre en toda la tierra. Oh Señor, nuestro Dios, admirable es tu nombre en toda la tierra.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con vosotros». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: «¿Por qué estáis turbados y se os presentan esas dudas? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tocadme y ved. Un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo». Y diciendo esto le mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: «¿Tenéis aquí algo para comer?». Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: «Cuando todavía estaba con vosotros, yo os decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras y añadió: «Así estaba escrito: el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Vosotros sois testigos de todo esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya desde el libro del Génesis sabemos que el ser humano se apartó de Dios por el pecado. Entonces la gran lucha durante toda la Sagrada Escritura será justamente la lucha de Dios para tratar de que nosotros, renunciando al pecado, volvamos a tener la condición de hijos de Dios. Por supuesto, en el Antiguo Testamento esa condición a lo sumo podía conseguirse por la fe que se vivía, como el caso de Abraham o el caso de los profetas, pero no había una verdadera transformación del alma como es en el tiempo del Nuevo Testamento, donde el bautismo realmente hace una transformación de nosotros. Y si bien es cierto de que quedan todas las debilidades, es también cierto que hay un germen, una semilla dentro nuestro, que tiene todo el poder de transformarnos en hijos de Dios. Por supuesto, el bautismo nos hace hijos de Dios, nos hace hijos de Dios en el ser, pero no necesariamente en el obrar. El obrar es lo que hay que conseguir con la ayuda de la gracia durante toda nuestra vida. Ese es el resumen, digamos, de la gran lucha de Dios por nosotros, por restituirnos aquella condición que perdimos y que teníamos en el paraíso y que siempre fue el deseo y el sueño de Dios. En ese mismo marco se funda, si se quiere, todo lo que tiene que ver con la resurrección de Jesús, porque justamente el mensaje continúa. El mensaje de todo el Antiguo Testamento continúa en los labios de Jesús y en los labios de los discípulos después de la resurrección de Jesús, el llamado a la conversión. Es decir, el acontecimiento de la resurrección del Señor, históricamente sí, es la vuelta a la vida de aquel que había vivido y que había muerto crucificado. Pero místicamente implica la victoria sobre aquello que en el Antiguo Testamento no se había podido conseguir, que era la victoria sobre el pecado y la muerte en nosotros.
Pecado, si hace falta la aclaración, no solamente como acto, no solamente como este acto que hice, no solamente como este montón de actos que he hecho desde que estoy caminando sobre la tierra, sino el pecado como esa inclinación del hombre hacia el mal, esa debilidad que tenemos los seres humanos, que sabiendo lo que está bien, a veces elegimos lo que está mal, que teniendo muy claro lo que debemos hacer, hacemos exactamente lo que no queremos hacer, como lo va a decir San Pablo. Entonces, la predicación de los apóstoles va a girar en torno a lo mismo. Pero claro, como ya lo habían anunciado los profetas, ahora está el germen dentro nuestro, que es esta semilla de la gracia, que es la gracia de este que ha vencido el pecado y la muerte. Entonces, la fe en Jesucristo resucitado, la presencia de Jesús resucitado, digamos, en la fe del cristiano, ya no es solamente como en el Antiguo Testamento la esperanza de que un día Dios nos renovará, el deseo de que Dios nos renueve, sino la eficiente realidad de que ya estamos renovados. Porque justamente la resurrección del Señor por el bautismo se aplica a nuestro cuerpo y a nuestra alma para darnos esa vida nueva, en lo entitativo. Por supuesto, la ventaja inmediata es que un niño bautizado ya entra al cielo si muere. Allí se nota claramente que ha sido absolutamente limpiado de todos los pecados que había en su alma, el pecado original en concreto, y de todas las debilidades, si se quiere también, al no tener ningún acto voluntario en contra de Dios. Y en el caso nuestro, bueno, esa predicación constante del Evangelio, lo que va a tratar de hacer en nosotros es hacer actual esa lucha contra el pecado dentro nuestro, escuchar y obedecer. Porque justamente ese es el mensaje de Jesús a sus discípulos y es el mensaje de la Iglesia desde siempre. Vayan y anuncien la conversión. El que crea se salvará, el que no crea no se condenará. El que crea y viva de acuerdo a la fe. ¿La fe de quién? La fe de una Iglesia que ha visto que se ha hecho eficiente esta salvación en Jesús. Y la alegría del tiempo de la Pascua, el impulso del tiempo de la Pascua justamente ayuda a esto y se suscita desde aquí, de haber visto esta realidad. A nosotros los cristianos nos queda entonces hacer eficiente en nuestras obras lo que ya está en nuestro corazón. Lo que nos toca a nosotros es renovar nuestra fe en estas fiestas pascuales para empezar nuevamente, para continuar con nuevo vigor ese camino de conversión que es nuestra naturaleza, podríamos llegar a decir. No hay cristiano sin conversión. No existe un cristiano que ya no tenga que convertirse. Por supuesto, estas fiestas nos dan un nuevo vigor, estas fiestas nos iluminan, en la medida en que las hayamos vivido bien, incluso han significado un aumento de gracia en nosotros, con lo cual de esta manera la Iglesia se renueva. Nos renovamos cada uno de nosotros, la Iglesia se renueva y así el Cristo total va haciendo eficiente esto que en su cabeza ya se hizo el día de la resurrección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para beneficio y bien de toda su santa Iglesia. Recibe con bondad, Señor, este sacrificio que te ofrecemos con gratitud por los nuevos bautizados, mientras imploramos tu ayuda sobre nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios y su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Teresa del Niño Jesús, San Juan Pablo II y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Pedro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Confirma en la fidelidad cristiana a tus hijos, que hoy, por medio del bautismo, has llamado a formar parte de tu pueblo, y concédeles andar siempre en una vida nueva. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carta. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a Isabel y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero con la palabra tuya vas a sacar la salvación. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones, para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Padre Santo, escucha nuestras oraciones que imploran tu misericordia, para que tu hija Isabel, a quien hiciste miembro de la Iglesia en esta vida, sea llevada a la patria de la luz y de la paz y pueda participar de la asamblea de los santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz que no tiene fin. Que descanse en paz. Así sea. Que el alma de Isabel y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. el Señor esté con ustedes. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás
y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para perdición de las almas. Amén. Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector mío San José, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya invocado tu nombre e implorado tu protección no haya sido consolado. Lleno pues de confianza en tu poder, vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No deseches mis súplicas, oh Padre adoptivo del Redentor, antes acógelas propicio y dígnate acceder a ellas piadosamente. Amén. Glorioso Patriarca San José, Nuestra Señora del Rosario, pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Regina